Hoy vamos a hablar de un fenómeno que nos ha afectado a todos estos últimos años, y este es el fenómeno de la inflación. Estarás de acuerdo conmigo que actualmente uno escucha a muchas personas comentar cómo está todo muy caro. Están caros los restaurantes, está caro el supermercado, está caro el turismo, está caro los servicios, y es algo común, ¿cierto?, a todos. Entonces quiero invitarte a que podamos juntos entender tres aspectos importantes acerca de la inflación. El primero es qué pasó con la inflación los últimos 5 años. Segundo, cómo afecta tu bolsillo. Y tercero, qué medidas puedes tomar para protegerte de la inflación hacia adelante. Bien, y si lo encuentras interesante, acompáñame. Empecemos por el número 1. ¿Qué pasó con la inflación los últimos 5 años? Aquí verás una tabla donde está la inflación acumulada, año por año y acumulada, de Chile, Colombia y México. Y lo que es necesario recalcar es que si uno mira la inflación acumulada, la inflación en los diferentes países alcanzó en algunos casos 30% o casi 35% acumulado en los 5 años. Pasemos al número 2. ¿Cómo afecta esto tu bolsillo? Bueno, lo afecta de 3 maneras. ¿Ok? La primera, tus ingresos, tu sueldo o salario. Si tu salario en estos últimos 5 años ha subido menos del 30 o 35%, quiere decir que tú has perdido poder adquisitivo. Es decir, que ahora puedes comprar menos de lo que podías comprar antes. ¿Ok? Esa es la primera forma que la inflación afecta directamente tu bolsillo. Segundo, las deudas. Normalmente las deudas tienen una tasa de interés que es más alta que la tasa de inflación. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés por sobre el 30%. Por lo tanto, si la inflación anual fue el 5 o el 7 o el 3, el premio de tasa de interés que se paga por sobre la inflación es demasiado alto. Y eso te come también poder adquisitivo. ¿Ok? La capacidad que tienes de poder comprar la misma cantidad de bienes en el futuro. Y por último, la tercera forma en que la inflación afecta a tu bolsillo es a través de tus ahorros. Pero esto puede ser positivo, en el sentido de que si logras invertir tus ahorros a una tasa de interés que sea mayor a la tasa de inflación, ¿cierto? Este ahorro te va a contribuir a tu poder adquisitivo. Bueno, y pasemos al último punto y final. ¿Qué puedes hacer tú para protegerte de la inflación? Bueno, a partir de la explicación de las 3 maneras en que la inflación afecta a tu bolsillo, la conclusión es obvia. Entonces, lo primero que puedes hacer es que tu salario crezca más rápido que la inflación. Tú me vas a decir, eso no depende de mí. En parte no depende de ti, pero en parte sí depende de ti. Y hay algunas estrategias que puedes seguir para lograr este objetivo. Por ejemplo, un alto desempeño laboral, un ascenso laboral, el encontrar un nuevo trabajo con una mejor remuneración. Cuarto, realizar una actividad paralela con alguna habilidad que tienes. Por lo tanto, te invito a que puedas buscar las formas de que tu ingreso sea mayor a la tasa de inflación año a año. Así, de esta forma te proteges de la inflación. Bueno, y si estás interesado en desarrollar alguna de estas estrategias, te invito a visitar nuestra página finmotif.com o nuestro canal de YouTube, donde tenemos videos especiales para poder desarrollar estas estrategias que te comenté. Vamos ahora a la segunda estrategia para proteger tu bolsillo de la inflación. Y es la siguiente: evita las deudas, sobre todo aquellas que tienen que ver con compras impulsivas, aquellas que haces con la tarjeta de crédito
debido a las altas tasas de interés, como te comenté, que te comen el poder adquisitivo. Muy importante. Bueno, y la tercera manera en la que puedes protegerte de la inflación es a través del ahorro y la inversión, ya que a través de este mecanismo puedes encontrar activos para invertir que tengan una tasa de rendimiento más allá que la inflación, y esto te va a mitigar otros efectos negativos que la inflación tiene. Si este contenido te ayuda y es útil para ti, dale like, comenta cómo te ha afectado la inflación en tu bolsillo y comparte este contenido para aquellos que lo necesitan. Y si te gusta el contenido de nuestro canal, te invito a suscribirte. Nos vemos pronto, finmotiv.com.